Listo, pues creo que ahora sí podemos comenzar. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por el espacio. Mi nombre es Juan Carlos Macías, yo soy director general de Certificación Digital Online. Nosotros en Certificación Digital Online ofrecemos productos y servicios relacionados con los documentos electrónicos, lo vamos a ver en un ratito más. Y en este caso queremos hablarles algo acerca que ha tenido relevancia en los recientes días, que tiene que ver con los pagarés electrónicos. Vamos a hablar también acerca de la regulación, vamos a hablar de temas operativos, de temas tecnológicos y también al final de la sesión vamos a abrir un espacio para las dudas, pero agradecería si nos pueden ayudar en irlas anotando aquí en el chat y con gusto las vamos a abordar, todas las que se puedan, ¿no? Queremos agradecer también a FinTech por habernos permitido tener este espacio, haberlos invitado a ustedes, coordinado con nosotros. Se disculparon porque no pueden participar el día de hoy, pero nosotros vamos a estar pasando de la información. Y bueno, quiero presentarles al licenciado Juan Enrique Aguilar, quien es licenciado en Derecho por la Escuela de Libre de Derecho. Él es maestro en el Derecho Corporativo por la Universidad Panamericana y está certificado como mediador privado número 97 del Tribunal Superior de Justicia aquí en la Ciudad de México. Es corredor público, es el número 82 de la Ciudad de México y en el 2016 fundó, junto con su hermano, Certificación Digital Online, la empresa de servicios especializada en ofrecer una plataforma de firma electrónica y también de procesos digitales con certeza jurídica. Cedo la palabra al licenciado Juan Enrique y le doy la bienvenida a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Pues estamos a sus órdenes para platicar de este tema de la firma de los pagarés electrónicos y su ejecución, algunas notas de comentarios que vamos a hacer en relación con casos muy prácticos. Evidentemente, no vamos a detenernos ya en la validez jurídica de los documentos electrónicos. Damos por hecho que entienden que existe el fundamento legal para utilizar los documentos electrónicos. Si tuvieran una duda sobre este tema en particular, pues podemos compartirles una presentación específica de esos requisitos legales que ahorita vamos a mencionar brevemente, pero pues bueno, les damos la bienvenida y pues igual yo presento a Juan Carlos Macías. Él es director general de Certificación Digital Online. Nos va a platicar igualmente sobre ya temas más de tipo operativo o prácticos de los casos de uso que podemos dar de los documentos electrónicos y en particular Pudiera ser que el licenciado tenga algunos problemas con la conexión, pero bueno, y en particular, además de los casos de uso de los documentos electrónicos, vamos a hablar en particular de los pagarés electrónicos. Eh, bueno, pues por principio de cuentas, nosotros, Certificación Digital Online, como les comentaba hace unos minutos, somos una empresa LegalTech, esta nueva figura de servicios que se ha venido configurando, que nos especializamos en proporcionar servicios y plataformas digitales para certificar, resguardar y firmar documentos. Las plataformas que nosotros desarrollamos, porque somos los desarrolladores, están orientadas a dar cumplimiento a las diferentes normas relacionadas con los documentos electrónicos. Y también, pues, estamos certificados en ISO 27001, que es una norma internacional que está ligada a la seguridad de la información. Nos dice los parámetros de esto, de la seguridad de la información. No sé si andas por acá ya, Juan Enrique. Creo que no. Bueno, como lo mencionó el licenciado hace unos minutos, no nos vamos a detener mucho en el fundamento de la validez legal de los documentos firmados electrónicamente, pero sí queremos hacer énfasis en qué nos basamos nosotros para asegurar que los pagarés electrónicos y el método de solución que nosotros proponemos tiene cumplimiento normativo. Entonces, como ustedes sabrán, el pasado 16 de marzo, se emitieron las reformas, unas recientes reformas a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Estas reformas principalmente agregan el reconocimiento legal que tienen los títulos de crédito emitidos por medios electrónicos y nosotros nos vamos a centrar principalmente en la parte de los pagarés. Licenciado, si quieres continuar, estamos hablando acerca de la reforma.
Sí, perdón, una disculpa que la conexión ahora sí que nos falló. Pero bueno, efectivamente, estamos muy ansiosos de recibir la reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sin embargo, esta fue de alguna manera un poco vaga en cuanto a la manera en que se emitió, porque por un lado nos confirma pues el hecho de poder firmar electrónicamente pagarés electrónicos en concreto, nos da algunos requisitos que ahorita vamos a confirmar, pero también nos refiere a un sistema electrónico que no nos dice mucho y que en consecuencia nos deja todavía la idea, ¿no? De que conforme a la forma en que fue emitida esta reforma, que va a ser emitida pues unos lineamientos adicionales por parte de Secretaría de Economía en cuanto al sistema electrónico que debe de llevarse para la generación y trazabilidad de los pagares electrónicos. Igual, pues iremos avanzando. En ese sentido, referíamos ya, y reitero la disculpa por la falla de la conexión, que debemos referirnos primero a la validez jurídica de los documentos electrónicos, llámese pagarés o cualquier contrato o documento de tipo electrónico, debemos referir a 4 requisitos que marca Código de Comercio, Código Federal de Procedimientos Civiles y otros ordenamientos para entender cómo podemos ejecutar un documento electrónico en un tribunal, en su caso, ¿no? Esos requisitos los resumimos primero en la integridad que debe de tener el documento, para demostrar que el día de mañana, pues ese documento electrónico no fue alterado a través del tiempo. Y eso lo vamos a lograr generando constancias de conservación en términos de la NOM 151. Esa NOM 151 o la norma oficial 151 nos emite ciertos requisitos tecnológicos que a su vez se convierten en requisitos legales, pero insisto que cumpliendo con ese sello de tiempo, constancia de conservación, vamos a poder el día de mañana emitir una constancia de que el documento electrónico pues se mantuvo íntegro, ¿no? Así habría que considerarlo. Segundo, tenemos que demostrar el día de mañana que el documento electrónico es atribuible al firmante o a la persona obligada. Para esto tenemos que referir un principio que marca Código de Comercio, que es el principio de neutralidad tecnológica. ¿En qué consiste esto? Que podemos utilizar cualquier mecanismo, cualquier tecnología, cualquier marca, ¿no? Valga la expresión, de medios electrónicos, pero tarde que temprano tenemos que demostrar que ese documento, pues, corresponde a quien dijo haberlo firmado. Para eso, CDO, ya más adelante lo explicaremos, contiene o conlleva varios procesos de firma electrónica que pueden ir vinculando con mayor grado o de lo más sencillo a lo más complejo para demostrar el día de mañana que ese documento electrónico se atribuye a algún firmante. Tercero, tenemos que demostrar que ese documento electrónico sea accesible para su ulterior consulta. ¿Qué significa eso? Mencionábamos nosotros que pues bajo ese principio de neutralidad tecnológica podemos utilizar cualquier mecanismo, pero pues la autoridad debe de tener la posibilidad de visualizar o de disponer o de acceder, en este caso es la palabra correcta, ¿no? Tener accesible para su ulterior consulta ese documento electrónico. Igual, certificación digital online tiene un mecanismo muy fácil para tener visible o accesible ese documento electrónico, que es a través de la copia certificada física de un documento electrónico, porque es la manera natural de exhibirlo ante una autoridad, igual lo explicaremos. Y finalmente, que existe una fiabilidad en el método a través del cual fue generada la información electrónica. ¿Y esto qué significa? Que todos sabemos, ¿no? Naturalmente un documento electrónico puede ser alterado, podemos pegar una firma, podemos adjuntar un archivo, podemos generar un grafo digital, pero bueno, no nada más nos basta con generar ese grafo digital, sino que tenga cierto sentido, en este caso es la fiabilidad de cómo fue manifestado el consentimiento y en consecuencia cómo fue generada la firma electrónica. Y eso, pues igual, las herramientas de certificación digital online nos dan paso a paso el camino de cómo se generó la firma electrónica para que el día de mañana podamos demostrar
que pues no fue una sola casualidad, sino que verdaderamente hubo un consentimiento y que existen los elementos tecnológicos y jurídicos para demostrar el mismo. ¿Te avanzamos, Juan Carlos, por favor? Bueno, existen diversos tipos de firmas electrónicas, firmas que técnicamente entendemos como simples y avanzadas. Mencionaba yo que existen varios procesos más sencillos o más complejos para demostrar la manifestación del consentimiento por parte de un firmante, y certificación digital online se especializa en este tipo de procesos, y para este caso en particular quisiera ceder la palabra a Juan Carlos Macías para que nos ayude en explicar los diversos procesos de firma que CDO puede ofrecer. Adelante, Juan Carlos, por favor. Gracias, licenciado. Bueno, como bien comentaste al principio de la sesión, no nos vamos a detener mucho en explicar los temas relacionados con la validez legal de la firma electrónica. Simplemente queremos resaltar cómo es que esto de la firma electrónica puede funcionar perfectamente para cualquier documento electrónico que deba ser firmado dentro de la organización, y en especial de los pagarés. Entonces, como bien lo referiste, se conoce como firma electrónica a todo aquel signo inequívoco que nos ayude a identificar a las personas que manifiestan su voluntad. Y de acuerdo a la forma en la que estas son generadas, se conocen como simples o avanzadas. Las simples son aquellas que se emiten por cualquier medio, en este caso, por ejemplo, de una firma autógrafa que es registrada por medios electrónicos. Eso es una firma simple. Mientras que una firma electrónica avanzada conlleva el cumplimiento de una serie de normas. Además, es emitida a través de es emitida por una autoridad certificadora, y este protocolo de emisión de la firma electrónica es lo que le da ese respaldo jurídico y tecnológico, al grado que quien utilice su firma electrónica avanzada no podrá refutar las responsabilidades contenidas en el documento firmado, ¿no? Pues bueno, en general estamos hablando acerca de cuáles son las modalidades de la firma electrónica, porque cada organización puede tener esa libertad de elegir en qué momento puede utilizar un grafo de firma como simple manifestación del consentimiento, o en qué momento debiera utilizar una firma electrónica avanzada para reforzar el acto jurídico que se está llevando a cabo. Nosotros en Certificación Digital Online hemos desarrollado una plataforma de firma electrónica que nos permite utilizar ambas modalidades de firma electrónica. Podemos utilizar documentos con firma simple, por ejemplo, una autorización interna, un documento que no tiene que tiene relevancia jurídica, pero digamos, esa relevancia es entendida y es con un riesgo conocido y acotado. Sin embargo, pues también habrá momentos en donde pueda ser que algún convenio, un acuerdo, una negociación mayor sea realizada a través de documentos electrónicos con firma electrónica avanzada. Nuestra plataforma ofrece ambas modalidades. Incluso más allá de eso, pudiera ser que para comodidad de los representantes legales, en algunos casos podamos pedirle al representante de nuestra organización que firme con firma simple, pero a la contraparte, al externo de la organización, pudiéramos pedirle la firma electrónica avanzada. Nosotros denominamos este tipo de procesos como proceso híbrido de firma electrónica, y está disponible en nuestra plataforma. Es algo que no tiene nadie y lo presumimos con mucho orgullo. Hablando acerca de cuáles son los elementos que necesitamos, con los que necesitamos, o los recursos que necesitamos utilizar cuando queremos firmar documentos con firma simple, pero que al mismo tiempo también debemos brindar la certeza de cómo fue llevado a cabo el proceso de firma. Bueno, pues esos documentos que vamos a firmar con firma simple, por ejemplo, el pagaré, podemos realizar una serie de procesos o de funciones adicionales para el día de mañana poder explicar con mucha transparencia, con muchos elementos de trazabilidad, cómo es que se llevó a cabo ese proceso de firma. Por ejemplo, en algunos casos recomendamos que se realice un preregistro del firmante. Ese preregistro nos va a permitir obtener datos personales de la viva voz de esta persona, de quien va a firmar, y esos datos personales los vamos a utilizar para en el futuro llevar a cabo procesos de firma electrónica. Datos personales como el correo electrónico o un número de teléfono celular personal de quien va a firmar,
y de tal manera aseguramos que conocemos a la persona, que hemos validado sus datos y que esos datos los podemos utilizar para llevar a cabo el proceso de firma electrónica. Ese pudiera ser una de las recomendaciones. Otra de las recomendaciones es que durante el proceso de firma electrónica con firma gráfica, el firmante grabe un video repitiendo un mensaje que le aparece dentro de una plataforma en su dispositivo donde está firmando, y en ese video repita una frase, algo así como estoy de acuerdo con el contenido del documento que se me presentó, y una contraseña. Nuestra plataforma ofrece esta bondad de realizar pruebas de vida de los firmantes que ustedes requieran, y esas pruebas de vida forman parte del expediente que se integra al final del proceso y que se entrega como todos los elementos que constituyen el expediente firmado, ¿no? Entonces, esa es otra de las recomendaciones, también la podemos hacer. También pudiera ser que en los procesos de firma electrónica estas pruebas de vida se consideren como datos biométricos. ¿Por qué? Porque a través de la voz de la persona y de la imagen que fue grabada durante el proceso de la prueba de vida, podemos dejar evidencia que utilizamos esos datos para reconocer a la persona y saber que es ella y no otra persona quien firmó el documento. Esto aunado al preregistro, pues ayuda mucho a tener esos elementos de fiabilidad, uno de los requisitos que mencionó el licenciado hace unos minutos respecto a los procesos de firma electrónica, ¿no? Y bueno, también existe la posibilidad, ya cuando nosotros queremos asegurar que no va a haber prueba alguna de que las personas, digamos, se identificaron antes de firmar y que además les quedó claro cuál fue el contenido del documento que firmaron. Eso se puede realizar a través de ratificaciones de firmas. Y bueno, ahora con los avances de la tecnología, las modificaciones, las reformas que han tenido las diferentes leyes, la normatividad relacionada con los documentos electrónicos, bueno, pues nos da esa certeza de que ya se pueden llevar a cabo procesos de ratificación de firmas por medios electrónicos. Imaginen que en una sesión como la que estamos realizando ahorita entre ustedes y nosotros, en esa sesión, con la intervención de un fedatario público, el fedatario va a poder dar fe de lo que se está llevando a cabo durante esa sesión, incluyendo el proceso de firma del documento por medios electrónicos. Eso es algo bastante novedoso que ya es posible hacerlo, hay fundamento, en este caso los corredores públicos están facultados para hacerlo y vamos a hablar un poquito más al respecto. Por lo pronto, quiero nada más hacer énfasis, es de que tenemos que cerciorarnos que durante el proceso de firma, en el caso de los pagarés, podemos contar con elementos de certeza adicionales a meramente la firma electrónica. No me voy a detener mucho en cómo es el proceso de firma de un pagaré. Es muy similar a cualquier otro proceso de firma electrónica que ustedes hayan realizado en cualquier plataforma. Nada más hago principal énfasis e hincapié en que durante el proceso de firma electrónica se generan todos los elementos de confianza y de certeza para que el día de mañana sea más claro evidenciar cómo es que se generó ese documento electrónico. Entonces, por principio de cuentas, digamos, la organización que ustedes representan elaborará el pagaré dentro de la plataforma de firma electrónica y posteriormente el acreedor, el deudor va a recibir la notificación por medio de un correo electrónico o alguna notificación, por ejemplo, puede ser por WhatsApp o por mensajes de texto. En esa notificación, el deudor va a poder ingresar a la liga de firma electrónica donde le será presentado el documento que va a firmar. Entonces, esto de enviarle un correo electrónico en donde registramos cuando el firmante hizo clic a la liga de la plataforma para firmar, en donde vio un aviso de privacidad y además emitió su consentimiento de estar de acuerdo con el aviso de privacidad, y en donde generó todos esos pasos, incluyendo tal vez la prueba de vida o tal vez que adjuntó una copia de su identificación porque se lo pidió el sistema para poder realizar el proceso de firma. Entonces, todos estos elementos nos permiten el día de mañana poder cumplir con lo que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos pide respecto a los pagarés. Vamos a ver ahorita uno de esos requisitos que debe ser muy claro el proceso de cómo se llevó a cabo el seguimiento y la creación de la firma electrónica.
Lo que estamos viendo en este momento es un diagrama de cómo sería la operación de la gestión de los pagarés por medios electrónicos. Esta misma gestión que estamos viendo aquí en la pantalla es lo que ustedes ya realizan actualmente, pero obviamente por medios físicos o por medios análogos. Entonces, todo lo que va a cambiar el esquema que estamos mostrando actualmente es que ahora todo esto, la creación del pagaré electrónico y la emisión del mismo, digamos aquí resumiendo el paso de la firma electrónica, va a estar realizado por medios electrónicos. Igual la entrega de este pagaré al deudor, la entrega y además que exista la evidencia que realmente se le entregó, va a quedar resguardado en un expediente dentro del sistema de firma electrónica. Después, como bien saben, hay un plazo que se tiene que cumplir para llevar a cabo una actividad de cobranza, y en esa actividad de cobranza se pueden realizar una serie de pasos que el día de mañana nos van a permitir evidenciar cómo es que se llevó a cabo la cobranza de ese pagaré en caso que se haya cobrado del todo, cómo es que se registraron algunos pagos cuando fue un pago parcial, cómo es que también registramos evidencias de que el deudor se negó a pagar o nunca apareció o nunca dio la cara, que también puede llegar a suceder. Y bueno, nuestro sistema también puede registrar esas evidencias de negativa de pago para que el día de mañana, cuando las instancias lo permitan, cuando el procedimiento lo permita, podamos solicitar el dictamen de incobrabilidad y obviamente poder reclamar los beneficios fiscales de esa incobrabilidad, ¿no? Entonces, todo esto es por medios digitales, todo es por medios electrónicos y puede realizarse gracias a estas reformas que recibimos recientemente. Y bueno, un paso muy importante que vamos a hablar más adelante de manera más detallada, cómo lo vamos a realizar por medios electrónicos, tiene que ver con el endoso. El endoso del documento electrónico. Como ustedes saben, cualquier documento electrónico, si yo emito una copia, si le hago un copy-paste a ese documento electrónico, pues bueno, esa copia va a guardar las características de legitimidad del original, de la versión 1, digamos, de ese documento electrónico. Entonces, el endoso debe llevar ciertas características y ciertos procesos específicos para poder entender cuál es la versión original del pagaré, cuándo se generó un endoso, ya sea en propiedad o en procuración, y cuál es el registro de cada uno de esos endosatarios para entender el día de mañana quién debiera aportar la versión más reciente de ese pagaré. Y bueno, dentro del sistema, ese seguimiento ya no es de un pagaré como tal, ya es más bien un seguimiento de los endosos y lo podemos entender de esa manera. Y bueno, por último, dentro de las actividades o las acciones que pueden surgir a partir de la vida o de la vigencia de ese pagaré, pues se encuentra el protesto, ¿no? No me meto mucho a estos temas. Digamos que aparte del protesto es la integración del expediente que nos sirve en el futuro para llevar a cabo un seguimiento de una cobranza judicial, pero el sistema nos va a brindar todos estos elementos necesarios para evidenciar cualquier actividad relacionada con el pagaré y el día de mañana poder hacer cumplir las obligaciones contenidas en el mismo. Voy a ceder la palabra al licenciado Juan Enrique para que ahora nos hable un poco acerca de cómo podemos cumplir esta parte del endoso y el protesto utilizando ahora los medios electrónicos, que seguramente esa va a ser una de las preguntas que vamos a tener de aquí con ustedes. Adelante, licenciado, por favor. Gracias. Mencionábamos que cuando se genera la reforma, pues se confirma la posibilidad de suscribir de manera electrónica títulos de crédito, en particular, pues pagarés electrónicos, pero se esperaba mucho también los lineamientos relacionados con los endosos, es decir, la posibilidad de ceder esos derechos de cobro de esos pagarés electrónicos o títulos de crédito electrónicos. Y lo que debemos de tomar atención al respecto es que debemos de tener una trazabilidad o una identificación plena de los documentos electrónicos. ¿Qué significa eso? Pues cuando tratamos de un título de crédito físico, se entiende, así es como ahora sí que como lo estudiamos en la escuela, ¿no? Que un título de crédito tiene de manera intrínseca el derecho en el contenido, ¿no? O en el suscrito.
¿Qué pasa ahora cuando el título de crédito pues es electrónico y en consecuencia se puede imprimir varias veces o puede circular de manera libre, digámoslo así, electrónicamente? Bueno, ¿qué va a pasar con el endoso? Lo que la reforma nos dice es que debemos de tener un control primero de identificar los documentos electrónicos para que podamos pues saber a qué pagaré o título de crédito en particular nos estamos refiriendo. Y segundo, que podamos tener también los datos de cómo se ha endosado, cómo se ha generado su cesión, ya sea en propiedad o ya sea para la gestión de cobro. Y entonces tenemos que observar esos dos requisitos. Primero, aunque no es un requisito conforme a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya es una recomendación legal que el pagaré, en este caso electrónico, tenga un número de serie. ¿Por qué? Pues porque es la manera fácil y práctica de identificar a ese documento electrónico. Ejemplo, pues podría ser, ¿no? El pagaré electrónico emitido el 6 de junio del 2024, 06/06/24, etcétera, para que el día de mañana, si nosotros hacemos una cesión de derechos de ese pagaré o vamos a ejecutar el cobro del mismo, podamos tener claro a qué título de crédito electrónico nos estamos refiriendo. Ese es un requisito muy particular. Entonces, también mencionábamos ya que existe la necesidad de llevar ese sistema electrónico, que mientras no exista otro lineamiento diferente por parte de Secretaría de Economía, pues debe de ser un sistema electrónico que conlleve la posibilidad de registrar tanto la emisión como la cesión, en este caso la trazabilidad de esos documentos electrónicos para su ejecución. Algo que nosotros en certificación digital online ya hemos visto, ya hemos tenido como experiencia, es que cuando nosotros llevamos un pagaré o electrónico para su ejecución, debemos referir al tribunal donde lo presentamos para su ejecución ciertas manifestaciones. En concreto, la manifestación de que no ha sido impreso en otro medio distinto al que estamos presentando, la manifestación bajo protesta de decir verdad, que no ha habido otro ejemplar físico que se haya presentado para su ejecución ante alguna otra autoridad, y una manifestación también bajo protesta de decir verdad, que ese título de crédito no ha sido cedido o no ha sido endosado a un tercero para su ejecución. O si fuera el caso de que sí ha sido cedido, bueno, explicar aquí, ¿no? Y cuál ha sido su trazabilidad. Si nosotros cumplimos esos lineamientos de identificación del pagaré y de trazabilidad del título de crédito, vamos a poder ejecutar el mismo con el convencimiento hacia la autoridad, pues de que no existe otro ejemplar diferente del electrónico impreso y exhibido para su ejecución que haya sido mostrado ante alguna otra autoridad. Son el tipo de recomendaciones legales que vamos a poder mostrarles y darles a manera de ejemplo. Si podemos avanzar, Juan Carlos, por favor. Bueno, lo importante de un documento electrónico, lejos de la validez jurídica del mismo, que eso es importante entender. El documento electrónico por sí mismo es válido, si cumplimos con los requisitos que ya mencionábamos previamente. Sin embargo, cosa distinta es cómo exhibimos ese documento electrónico ante una autoridad para el caso pues, de tener que ejecutarlo o utilizarlo como una prueba para efectos procesales. Bueno, mencionábamos ya que tenemos que cumplir con la norma oficial mexicana emitida para tales efectos, que es la NOM 151, y también la posibilidad de exhibir un documento electrónico certificado de manera física. Los corredores públicos estamos expresamente autorizados para emitir copias certificadas físicas de los documentos electrónicos, y entonces es la manera fácil de cumplir con ese requisito, porque ya se trata de una documental pública que se ejecuta, perdón, que se desahoga por su propia naturaleza. Ya no tenemos que desahogar una prueba adicional. Entonces, esas son las recomendaciones que haremos, que el documento electrónico tenga constancia de conservación en términos de la NOM 151 y que tengamos la posibilidad de exhibirlo en físico
pues de una manera más fácil en copia certificada, porque así, insisto, pues se desahogará esa prueba por su propia naturaleza. Igual si avanzamos, Juan Carlos, por favor. Muy bien. Cuando nosotros utilizamos los medios electrónicos, vamos a tener que cumplir, porque es una pregunta natural, ¿no? Oye, ¿qué documentos electrónicos se pueden firmar? La respuesta es cualquier documento electrónico cuyo acto jurídico no requiera una formalidad especial. Si el acto jurídico no requiere una formalidad especial adicional, puede ser suscrito a través de medios electrónicos. Lo mismo sucederá con los pagarés. Ahora bien, tenemos la posibilidad de que un fedatario, en este caso los corredores públicos, podamos nosotros verificar la identidad de la persona, del firmante, vaya, que está suscribiendo el documento electrónico, en su caso la personalidad, cuando está actuando en representación de terceros o de personas morales, y podríamos jurídicamente tener una ratificación de firmas ante fedatario a través de medios electrónicos. Igual si avanzamos con Carlos, esto es la ratificación de firmas a través de medios electrónicos, conlleva la utilización de medios electrónicos más firma electrónica, es la especialidad que tenemos en certificación digital online, donde adicionamos pues ese valor legal que conlleva la fe pública a los procesos electrónicos que por sí mismo cumple con la norma oficial mexicana ya referida, y en consecuencia podemos ofrecer la ratificación de firmas a través de medios electrónicos para dar una certeza completa de la suscripción o la manifestación de la voluntad de algún firmante utilizando medios electrónicos. Nosotros los fedatarios, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poder identificar a la persona o al firmante a través de los medios electrónicos. Podemos, porque así se lo refiere el Código de Comercio, incluso referir a firmantes que estén fuera de la localidad o en el extranjero. Es decir, no necesariamente tenemos que estar de manera física en la misma jurisdicción. Eso ayuda mucho y facilita mucho la utilización de los medios electrónicos. Y si cumplimos esos estándares de seguridad informática, vamos a poder demostrar la integridad, que era uno de los requisitos legales que ya referíamos, para hacer válido el documento electrónico en un tribunal, si así fuera necesario. Bueno, adicionalmente, toda la firma electrónica conlleva un rastro. ¿Qué significa? Que podemos seguir el proceso a través del cual fue generado el consentimiento o la manifestación de la voluntad. Ya ahorita voy a ceder la palabra a Juan Carlos para que nos dé esos ejemplos de entregables que genera la herramienta de certificación digital online. Y también, ¿por qué no decirlo? Pues los medios electrónicos contribuyen a la conservación del medio ambiente. ¿Por qué? Pues no generamos papel, no generamos también contaminantes en el momento de que buscamos la obtención de la firma, porque recordemos que aquí no hay un traslado de papel, no va el mensajero de ida y vuelta por el documento, sino que todo se utiliza a través de medios electrónicos de una manera eficiente y que igualmente pues respeta el tema ecológico. Si avanzamos, por favor. Si quisieras explicar esa parte, Juan Carlos, por favor, de cómo generamos estos documentos electrónicos a través de certificación digital online, por favor. Claro, gracias, licenciado. Bueno, para pasar antes de esta lámina, quiero mostrarles cómo debe de ser un documento firmado por medios electrónicos. Denme oportunidad nada más aquí de cambiar la pantalla para poder mostrarlo. Y bueno, lo que les estoy mostrando ahora es, digamos, es un documento ejemplo. Por aquí tiene una leyenda en latín. Pero bueno, mencionábamos hace rato que uno de los requisitos que debe contener o que debe cumplir un documento firmado electrónicamente es que por sí solo debe explicar cómo se realiza el proceso de firma electrónica. Entonces, es muy importante que dentro del documento se pueda entender y se pueda leer elementos como las huellas digitales que fueron generadas por el proceso, por el documento y por el proceso de firma, y estas huellas digitales nos permitan de una manera clara, de una manera accesible y que además cumplan el requisito de neutralidad tecnológica, nos permitan evidenciar
cómo era el documento original y cómo se transformó en un documento firmado. ¿Quién lo emite? ¿De qué empresa? ¿Cuáles son los datos de contacto del emisor? ¿Cómo cumplimos la norma oficial mexicana 151? El sello de tiempo que se genera durante esa certificación de la norma oficial mexicana 51. También entender quién es el prestador de servicios de certificación. Esto es en cumplimiento de Código de Comercio también, quien dice que estos sellos de tiempo tienen que ser emitidos por un tercero de confianza de la Secretaría de Economía y tenemos ahí ese cumplimiento. Además, mostrando datos personales de quien firmó el documento y algo de su ubicación junto con su grafo de firma, podemos evidenciar cómo es que esta persona realmente se comprometió o emitió su consentimiento en relación con el documento que se le está presentando. Llámese contrato, llámese acuerdo, convenio, incluso pagaré electrónico, ¿no? Entonces, todos estos elementos en conjunto, tal vez de manera aislada, pero más bien en conjunto, es como nos vamos a poder el día de mañana defender de cualquier cuestionamiento de una autoridad o de un tercero a la hora de llevar a cabo la gestión de la cobranza, ¿no? Por ejemplo, la trazabilidad acerca de cuándo se le envió el documento para firma, cuándo aceptó el aviso de privacidad, cuándo vio el documento y en qué momento confirmó su consentimiento para que finalmente se considerara este documento firmado completamente, ¿no? Entonces, estos elementos es muy importante que estén integrados al documento que fue firmado. Cuando existiera un endoso, por ejemplo, si fuera el caso de un pagaré, el día de mañana vamos a acumular estos datos más los del nuevo firmante, de tal manera que se va generando un historial, se va generando un log o un historial de las huellas digitales que va dejando este documento en el paso del tiempo y de quiénes son los tenedores, durante cuánto tiempo y qué fue lo que hicieron estas personas con este pagaré. Entonces, es así como se debe gestionar un pagaré electrónico, es así como se debe generar. Y bueno, mencionábamos hace rato que pudiera ser una buena idea que del proceso de firma electrónica se generara una prueba de vida para que el día de mañana, además de los datos tecnológicos que vimos por acá, también tengamos datos o tengamos evidencias como esta. Entonces, estos datos, más el video, más las pruebas, más el cumplimiento de la norma oficial mexicana, el día de mañana nos va a permitir poder evidenciar aquello que nos pide la ley, lo que nos piden las normas relacionadas con la firma electrónica y ahora también lo que se emitió en la reforma reciente de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por aquí ya hay algunas preguntas, ahorita las vamos a abordar, ya nada más queda un par de láminas y podemos empezar con las preguntas y respuestas. Bueno, pues nada más mencionar que en el caso de certificación digital online, quien ofrece la plataforma Suite Legal con Certeza, además de gestionar documentos electrónicos, también podemos gestionar procesos de firma electrónica de uno a uno o de manera masiva, ya sea a través de plantillas, a través de integraciones a otros sistemas. Ese es algo bien importante. Nuestra plataforma se puede integrar muy fácilmente a otras plataformas que generan información, por ejemplo, los CRM o los ERP, sistemas que utilizan muchas veces las empresas para controlar su gestión de su operación. Nosotros nos podemos integrar para que el usuario simplemente envíe o se remita solamente a generar pagarés con un botón y a dar seguimiento de esos pagarés en todo su proceso también con otro botón. Entonces, nosotros en certificación digital online ofrecemos un servicio ampliado, no solamente es crear una plataforma y ponerlas a su disposición o crear usuarios y ponerlos a su disposición, sino que también acompañamos a las organizaciones en este proceso de transformación digital y ese acompañamiento conlleva el asesoramiento técnico, el operativo y el jurídico. En caso que fueran necesarios, obviamente habrá organizaciones que ya cuentan con equipos muy robustos para poder hacer sus implementaciones, pero en caso de que no, en caso de que existiera la inquietud de hacerlo yo por mis propios medios, nosotros brindamos ese acompañamiento técnico, operativo y jurídico. Algo muy importante, lo mencionó hace rato el licenciado Juan Enrique, cuando el día de mañana tengamos la duda
de cómo podemos implementar cierto documento en procesos de firma electrónica, nosotros hacemos ciertas sugerencias, les hacemos ciertas recomendaciones para que ustedes tengan esa certeza desde hoy de que se está cumpliendo con lo que pide la norma y que podemos migrar perfectamente a lo electrónico. Bueno, pues en resumen, con la información que les acabamos de proporcionar, podemos concluir que la implementación de los pagares electrónicos en nuestra operación del día a día prácticamente ya puede ser una realidad, dada las recientes reformas que se dieron a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esto de la mano con la existencia ya de herramientas como Suite Legal con Certeza, que provee certificación digital online, nosotros, les permitirá a ustedes que la implementación de los pagares electrónicos y en general de cualquier documento electrónico va a ser bastante ágil, muy eficiente y algo muy importante. Va a ser muy seguro respecto a la seguridad de la información, por un lado, pero también por el otro lado, a la certeza del cumplimiento normativo que va a tener este documento y este pagaré electrónico firmado por medios electrónicos, valga la redundancia. Y nosotros, Certificación Digital Online, podemos ayudarles a llevar a cabo este proceso de transformación y de actualización de procedimientos por medios electrónicos. Ahora sí, vamos a proceder a responder las preguntas y vamos a dar respuesta a sus preguntas. Por aquí tenemos, bueno, Enrique, no sé si tengas visibilidad de esas preguntas y si no las podemos ir leyendo. Por favor. Claro. Si me ayudas a plantearlas y las vamos platicando, por favor. Con gusto. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo nos aseguramos de que no pueden ser endosados de forma múltiple a varios destinatarios, endosatarios del pagaré? ¿Cómo nos aseguramos de que no eso es posible, no? Bueno, efectivamente, una manera es que nosotros vinculemos el documento electrónico original, es decir, el pagaré suscrito, a los futuros documentos, en este caso a los endosos. Certificación Digital Online genera una evidencia de vinculación entre el documento original contra los subsecuentes, en este caso los endosos, para que el día de mañana, si nosotros referimos a una cesión de derechos, ya sea para cobro o por un endoso en propiedad, bueno, el documento se vuelve vinculado al primero. Nosotros referíamos que debe de haber una identificación del pagaré al que estamos haciendo referencia que fue cedido contra pues el documento o el endoso que se va a exhibir ante una autoridad. Esas identificaciones de los documentos pues lo vamos a tener de dos maneras, a través de medios tecnológicos y a través de medios jurídicos. Los medios tecnológicos son las cadenas digitales o constancias de conservación que se generan en términos de la NOM 151 y los documentos jurídicos por la relación que debe de conservar el acreedor del pagaré electrónico respecto de los títulos de crédito como fueron emitidos o circulados, es decir, endosados para su cobro, para su propiedad, y que debemos de llevar esa trazabilidad en un sistema propio, mientras no exista un lineamiento tercero por parte de Secretaría de Economía u otra autoridad. En ese sentido, es como vamos a cumplir con la identificación, insisto, tanto del pagaré electrónico del que se trata, como del endoso en su caso que se haya generado. Y para el caso concreto de la ejecución, la experiencia que ya tenemos es que el tribunal donde se presenta un pagaré electrónico para ejecutar el cobro, tenemos que manifestar bajo protesta de decir verdad varias circunstancias, ¿no? Primero, pues que fue suscrito a través de medios electrónicos. Tenemos que manifestar bajo protesta de decir verdad que ese pagaré es el único que se ha exhibido para su cobro y que no existe otro ejemplar diferente para su ejecución. Y tercero, pues que no ha sido endosado, o en su caso, que sí ha sido endosado a favor de X persona, para que se entienda por parte de la autoridad, pues quién es el titular del pagaré electrónico que se pretende ejecutar. Es la manera de vincularlo, insisto, tecnológicamente y jurídicamente. Gracias, Juan Carlos. Si me dices, por favor, o me dictas las siguientes. Claro que sí. Una
concretamente lo voy a leer así literal, dice, para efectos de determinar el juez competente que puede conocer de una demanda ejecutiva, ¿qué puede conocer de una demanda ejecutiva mercantil? Con el pagaré electrónico, ¿cómo se determina esa competencia cuando las firmas pueden ser realizadas en la plataforma, en plataformas electrónicas en cualquier punto de México o en el extranjero o a través de Internet? En ese sentido, Código de Comercio nos da la opción, y evidentemente es la recomendación legal que debemos de cumplir, que se debe de referir a un lugar de suscripción. Nosotros, pues, naturalmente o tradicionalmente recordamos, ¿no?, que la leyenda de cualquier contrato o de un pagaré se dice, el presente contrato se firma, cuando lo hacemos físicamente, ¿no? Se dice, lo firmamos en triplicado en la Ciudad de México el veintitantos de junio de 2024, por decir algo, ¿no? De esa misma manera tenemos que referir al documento electrónico, que tal documento electrónico se suscribe en la Ciudad de México o en el lugar que corresponda, que nos sometemos a X jurisdicción y que además pues, fue suscrito por medios electrónicos. Ya muy concretamente, en el caso del pagaré, ahí sí es un requisito legal referir el lugar de suscripción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que con independencia del lugar donde se esté firmando el pagaré a través de los medios electrónicos, tenemos que incluir el mismo como un requisito legal. Este pagaré, en este caso, ¿no?, un pagaré electrónico, se suscribe en la Ciudad de México, en el lugar que corresponda, porque así, insisto, lo refiere Código de Comercio como una posibilidad de señalar por parte de los firmantes el lugar de suscripción. Es decir, se rige por la redacción y el acuerdo de las partes para la emisión de la obligación. Adelante, Juan Carlos. Excelente, gracias. Nos preguntan que si hemos tenido algún caso de éxito en la ejecución del pagaré del título de crédito firmado electrónicamente ante la autoridad y menciona que también en lo anterior respecto a la infraestructura de la autoridad para verificar que cumple con los puntos conforme a la NOM 151. Bueno, son dos cosas. Lo primero, sí, hemos tenido casos de éxito. En particular, hemos participado con alguna institución de crédito, bancos en concreto, donde nos pidieron que exhibiéramos documentos electrónicos para su ejecución, pagarés electrónicos en concreto. ¿Y qué sucedió? Que hicimos pruebas pilotos donde exhibíamos el pagaré electrónico de manera simple. ¿Qué significa esto? Pues que hacíamos una simple impresión del documento electrónico, o bien exhibíamos el documento electrónico en copia certificada, y tercero, que exhibíamos el pagaré electrónico con las leyendas que ya referíamos. Evidentemente, el éxito y la recomendación es que se exhiba el pagaré electrónico en copia certificada física, porque se convierte en un documento público que se desahoga por su propia naturaleza, y la recomendación legal son lo que mencionaba en el sentido de manifestar bajo protesta, decir verdad, que no ha habido otro documento similar que se haya presentado ante otra autoridad para su ejecución. Segundo, que ese documento electrónico no haya sido exhibido o endosado a un tercero para los mismos efectos de la ejecución. Y en consecuencia, pues que ese ejemplar electrónico es el único que se presenta a la autoridad para su ejecución. Con eso cumplimos evidentemente ya los requisitos que nosotros hemos visualizado como necesarios para la ejecución de un pagaré electrónico. Recuérdame, perdóname, Juan Carlos, la última parte de la pregunta. Sí, respecto a, menciona que lo anterior respecto a la infraestructura de la autoridad para poder verificar si se cumple con los puntos conforme a la NOM 151. Ya, nosotros mencionábamos hace un momento que existe un principio de neutralidad tecnológica. Esto significa que podemos utilizar cualquier tecnología, cualquier marca, cualquier proceso, no existe una limitante al respecto, pero pues esa tecnología, cualquiera que sea, ya sea el uso de biométricos o ya sea el uso de las constancias conforme a la NOM 151, etcétera, esas evidencias jurídicas pues debe de tener la posibilidad de que
el tribunal las visualice o no, o sean consultadas por parte de la autoridad. La autoridad, si nosotros exhibimos un documento electrónico, tenemos varias opciones. Primero, pues exhibirlo en su forma original, es decir, un XML, un PDF, un archivo de Word, etcétera. ¿Qué es lo que hemos entendido como la mejor forma de exhibirlo ante un tribunal? Que lo hagamos en copia física certificada, porque así la autoridad lo entiende más fácilmente y en consecuencia pues no necesita de mayores elementos tecnológicos para visualizarlo, entenderlo, siempre que el documento electrónico pues tenga un proceso fiable de cómo fue generada la firma, como ya lo hemos explicado. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Nos preguntan si con este proceso se obtiene fecha cierta. La pregunta fue registrada más o menos como a la mitad de la sesión. Probablemente tenga que ver con las ratificaciones. Bueno, sí, son dos cosas. El concepto de fecha cierta habrá que entenderlo también que tiene una connotación totalmente fiscal. ¿Qué significa esto? Que existe una jurisprudencia muy particular que refiere a que los documentos de los contribuyentes para efectos probatorios, si no tienen fecha cierta, pues el SAT o la autoridad tributaria, pues puede anular esa validez probatoria del documento. En concreto, ¿qué significa? Que pues si nosotros presentamos una asamblea, un contrato de crédito o cualquier otro documento que para efectos fiscales conlleve pues el hecho de negar pues que se trate de un ingreso o al revés, demostrar que se trata de algún aumento de capital o cualquier otra relación jurídica entre los contribuyentes, debe de tener fecha cierta para que tenga una validez probatoria plena ante la autoridad fiscal. Esa fecha cierta, ya lo dice así la jurisprudencia, se obtiene porque se demuestre la muerte de alguno de los firmantes, porque el documento se presente ante registro público o bien porque contenga fe pública. Y entonces viene el punto particular a lo que nos preguntan. El sello de tiempo conlleva, pues tal cual, un sello digital del momento exacto en el cual fue creado el documento electrónico. Puede ser un pagaré, puede ser un contrato, puede ser cualquier otro documento electrónico, pero ese sello electrónico nos va a servir para efectos contractuales o para efectos privados entre las partes del momento en el cual fue generado ese documento electrónico. Pero mientras no se modifique o no se sustituya la jurisprudencia que refería, pues la fecha cierta se obtiene con la fe pública. Entonces, en concreto, el sello de tiempo para efectos comerciales, contractuales, sí nos da una fecha de generación del documento, pero para efectos fiscales no nos genera la fecha cierta porque ésta se obtiene con la obtención de la fe pública en términos de la jurisprudencia que referíamos. Sin embargo, los documentos que se generan a través de la plataforma de CDO tienen fecha cierta por la posibilidad de que le damos a su vez de que ese documento electrónico se le agregue fe pública en el proceso digital y al agregar fe pública ya se obtiene la fecha cierta que referíamos. Gracias, licenciado. Nos preguntan si qué sucede si se omitiera alguno de los requisitos de validez de los pagarés. ¿Es inválido el pagaré? También pregunta si hay algún checklist de esos requisitos. Sí, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos refiere a los requisitos o los elementos de que deben de tener los títulos de crédito, en particular los pagarés. O sea, nos dan los elementos concretos de tipo jurídico que deben de contener. En este caso, fecha de suscripción, lugar de suscripción, el nombre del obligado, la deuda que se está reconociendo o que se está asumiendo como pago, la leyenda de ser un pagaré, textualmente decir que debe ser un pagaré, etcétera, etcétera. O sea, Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito nos da esos requisitos legales que debe contener el título de crédito para ser considerado un pagaré, pero adicionalmente debemos, ya cuando estamos hablando de títulos de crédito electrónicos, debemos de referir los elementos que mencionaba y los repito rápidamente.
el hecho de que podamos, primero, demostrar la integridad del documento electrónico, segundo, que podamos demostrar que el documento electrónico se atribuye al firmante, tercero, que haya una fiabilidad en el método a través del cual fue generada la documentación electrónica. Y cuarta, que exista una accesibilidad de esa tecnología para su ulterior consulta, así es como se refiere. Pero estos 4 elementos que referí son cuando se trate de un documento o un pagaré de tipo electrónico. Si cumplimos con esos requisitos de Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y los otros 4 elementos de validez jurídica de los documentos electrónicos, pues vamos a considerar válido ese documento firmado a través de medios electrónicos. Gracias, licenciado. Complementando un poquito la respuesta, por favor, si quisieran recibir información adicional o cuáles son estos requisitos, incluyendo la presentación, por favor, envíenos su correo electrónico. Con todo gusto les proporcionaremos la presentación y la información relacionada, o podemos agendar una reunión en específico para abordar la temática en concreto de sus organizaciones. También nos mencionan por acá, ¿cómo se da validez a una firma simple si fue estampada de forma digital? ¿Qué da certeza? ¿Qué es lo que da certeza que pertenezca al suscriptor y que no haya sido vulnerado por alguna inteligencia artificial? Bueno, primero tenemos que entender que la firma electrónica es una manifestación del consentimiento. Es decir, no, Código de Comercio, Código Civil Federal y las otras disposiciones no refieren que la firma electrónica pues sea un grafo o algún mecanismo en particular que utilicemos, sino que se trata de una manifestación del consentimiento a través de signos inequívocos. Ese signo inequívoco pues puede entenderse como un clic, ¿no? Cuando tecleamos un NIP, por ejemplo, cuando vamos al cajero automático, tecleamos ese NIP, se entiende que es un consentimiento. Y esos signos inequívocos pues pueden ser tan sencillos o tan complejos como el acto jurídico lo requiera. ¿Y a qué me refiero? Que todos nosotros hemos de pronto comprado algo en internet y puede haber muchos mecanismos, ¿no? Que nos llegue un código de verificación, que tengamos que proporcionar datos personales, entre ellos, pues, nuestra tarjeta de crédito o nuestro NIP, etcétera. Bueno, todos esos mecanismos, insisto, pues se van a entender como una manifestación del consentimiento. ¿Y cómo nos vamos a asegurar? Pues que firmó Juan Carlos Macías y no alguien más. Pues bajo ese principio de neutralidad tecnológica no existe una regla específica. Se vale, valga la expresión, se vale de todo. Y ese se vale de todo es donde Certificación Digital Online ha generado diversos procesos que van de lo más sencillo a lo más robusto, incluida la fe pública, para demostrar que el día de mañana, pues la persona que dijo firmar, evidentemente podamos demostrar que firmó. Sí, igual no sé, Juan Carlos, si quieras abundar en los procesos que se ofrece, pero esa es la respuesta. Mientras nosotros podamos tener elementos tecnológicos que a su vez se conviertan en elementos jurídicos para demostrar, ya sea por un NIP, por un preregistro o por una prueba de vida, como el video que referías hace un momento, o incluso por la fe pública electrónica que podemos proceder, pues con eso vamos a demostrar el día de mañana que se manifestó la voluntad de manera inequívoca. Claro, y hablando un poquito más acerca de términos técnicos, un documento electrónico, claro que puede ser alterado por una inteligencia artificial. Sin embargo, una inteligencia artificial y no tan artificial, honestamente. Entonces, sin embargo, la norma oficial mexicana, la constancia de conservación, nos da esos elementos de certeza para poder demostrar que un documento se conservó de manera íntegra o no. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se demuestre que no es un documento íntegro? Bueno, pues no procederá las instancias legales, pero obviamente por eso la ley y el Código de Comercio refiere a que cuando se conserven documentos de forma electrónica deben estar acompañados de esta constancia de conservación. Entonces, es un elemento muy sencillo, es una especie como de timbre tecnológico que tiene que vivir junto con el documento electrónico y de esa de esa forma el día de mañana la autoridad puede evidenciar que realmente existió ese documento desde el momento del sello de tiempo. Y además, al ser digamos, es un elemento tecnológico, pero al mismo tiempo jurídico, al tener sustento en ley, obviamente
se vuelve un elemento irrefutable, ¿no? Entonces, en resumen, claro que se puede alterar un documento, sin embargo, la constancia de conservación de la norma oficial mexicana 151 nos da la certeza y la evidencia de cuándo fue alterado ese documento. Respecto a una pregunta que nos hacen, ¿en dónde se puede conocer, bueno, los costos del prestador de servicios? ¿Dónde se pueden conocer los costos del prestador de servicios, los costos equivalentes al monto de pagaré? Bueno, aquí el prestador de servicios de certificación es una figura que nace de Código de Comercio, interviene en el proceso de firma electrónica porque es quien emite el sello de tiempo y la constancia de conservación que hemos estado hablando. Sin embargo, tiene un papel secundario en este momento en la parte de la emisión de los pagarés. Igual, Juan Pablo, si nos puedes compartir tu correo, con mucho gusto te contactaremos para explicar esa diferencia de intervención del prestador de servicios de certificación. Nos preguntan acerca del cobro de este sistema, se hace por eventos o por servicio administrado, anual o mensual. Bueno, este sistema, hay diferentes planes de contratación, va en relación a la cantidad de eventos para firmar, va en relación a la cantidad de usuarios, pero les doy la seguridad de que existen planes muy adecuados para cada una de las necesidades. Igual, Eduardo, si nos pudieras compartir tu correo, nos podemos poner en contacto contigo para explicarte cómo pudiéramos armar una propuesta. Pero lo que sí te puedo decir, Eduardo, es que gestionar los documentos por medios electrónicos es mucho más económico, te da más seguridad y además te da más elementos de certeza que hacerlo por medios físicos, ¿no? Por acá, déjame ver si hay alguna otra pregunta en concreto. Bueno, listo. Bueno, pues aparentemente son todas las preguntas. Déjame ir acá a la sección de preguntas y respuestas. ¿Hay alguna adicional? No, listo. Bueno, de cualquier forma, si hubiera alguna pregunta adicional, alguna duda, con todo gusto, acérquense a nosotros sin ningún compromiso, con mucho gusto abordaremos sus dudas de aspectos técnicos, de aspectos jurídicos, lo haremos con mucho gusto. Bueno, pues quiero cerrar la sesión agradeciendo su participación, agradeciendo a FinTech por la oportunidad de llegar a ustedes y reiterándonos a la orden para cualquier duda o necesidad que requieran de firma electrónica en general o de la gestión de pagarés electrónicos a través de un sistema muy seguro y que cumple con las normas. Licenciado, te dejo la palabra. Pues estamos a la orden, como ya lo mencionas, Juan Carlos, finalmente el uso de medios electrónicos conlleva un reto, ¿no? Para pues esa tradición que tenemos de hacerlo de manera física y ese temor natural que se da al cambiar de un proceso, pues en este caso de lo físico al electrónico. Nosotros en certificación digital online, pues los apoyaremos a migrar ese proceso de una manera segura, con el acompañamiento legal respectivo, y con mucho gusto trabajaremos, estaremos a la orden para apoyarlos en ese cambio de lo físico a lo electrónico. Excelente, pues muchas gracias a todos.